En mi canal habéis visto todo tipo de cosas. Dibujos realistas, dibujos de anime, un montón de retos, incluso cuadros tan chingones como ese. ¿Qué más? ¿Manualidades, por ejemplo? Manualidades, retos, dibujos realistas, dibujos de anime, challenge, raps, Draw My Life, un montón de cosas, ¿vale? Pero hay algo que llevo tiempo ya queriendo hacer y nunca lo había hecho hasta ahora. Creo que por fin es el momento de anunciaros que voy a tunear la placa de los 100.000 suscriptores en YouTube. Arte Master, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Te vas a cargar la placa. Shh, tranquilos, os entiendo, yo también tengo miedo, no sé qué puede pasar con esto. Pero en este canal siempre premiamos el riesgo y las nuevas oportunidades de hacer cosas diferentes. Así que esta vez no va a ser menos. Chicos, no tengo ni idea de cómo va a salir esto, pero vamos a tunear esto de la mejor manera posible. Bueno, pues nada, vamos a ver qué podemos hacer. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es desmontar la placa. La verdad es que en esto tenía un poco de miedo por si luego no la podía volver a montar, porque como vais a ver, aunque el marco parezca que es de lo más normal que nos podamos encontrar, la verdad es que tenía un montón de mecanismos y tornillos que la verdad no estaba muy seguro de si luego sabría volver a montarlo, pero bueno, al final me decidí a hacerlo. Finalmente conseguí desmontar todo el marco por completo, pero a mí realmente en ese momento lo único que me interesaba era la plaquita de plata de los 100.000 suscriptores. Si soy sincero con vosotros, la verdad es que la veía brillar tanto y era tan bonita que me daba hasta pena tunearla. Perfecto, pues ya una vez con la plaquita en posición para dibujar, lo que haremos es utilizar un rotulador Posca de color blanco, ya que era la única manera de hacer un boceto, por así decirlo. En este tipo de material no funcionan ni lápices de colores, ni marcadores a base de alcohol, ni lápices de pastel, ni nada de ese estilo, así que tuve que utilizar rotuladores Posca y también pinturas acrílicas, como veréis más adelante. La placa en la que estoy dibujando es la placa de los 100.000 subs, así que quería hacer algo relacionado que representase esa época para tenerlo como un buen recuerdo que simbolizase perfectamente esa etapa. Todos y todas los que me seguís ya desde esa etapa sabréis perfectamente que mi canal pegó un subidón enorme con todo el tema de Dragon Ball. Y es que en realidad ha tenido muchísima relevancia en mi canal y no lo podemos dejar desapercibido. Así que en esta ocasión he querido reflejar la batalla épica entre Goku y Jiren. Para colorear de una manera óptima la plaquita, la verdad es que estuve pensando varias maneras y al final lo único que me sirvió fueron unos rotuladores Posca, como se estaba mencionando, y pinturas acrílicas. Mi intención desde un inicio era hacerlo todo con Poscas, pero me di cuenta de que no tenía los colores adecuados para rellenar a Jiren, así que tuve que combinar estos dos materiales para cubrir por completo toda la escala de colores que necesitaba. A la hora de colorear, la verdad es que tuve algunas pequeñas complicaciones, porque como veréis, la placa tiene una pequeña curvatura que a la hora de apoyar la mano para sujetarla bien, esta a veces se me movía sin querer y la verdad es que no era lo más cómodo del mundo. Por otro lado, como podéis apreciar, la placa es bastante pequeña y yo la recordaba bastante más grande. Esta fue otra pequeña complicación que hizo todo un poquito más difícil, teniendo en cuenta además que si os fijáis, las puntas de los Poscas son de las gordas. Por cierto, ya sé que muchísimos de vosotros lo sabéis de sobra, pero si eres nuevo o nueva en el canal, que sepas que vas a tener todos los materiales que estoy utilizando en la descripción.
Al estar coloreando sobre una superficie tan resbaladiza como era la placa de los 100.000 subs, tenía que dar de 2 a 3 capas con el Posca para cubrir completamente de color y que no se viese lo de abajo. Esto fue un poco tedioso porque entre capa y capa tenía que esperar a que el color secase para darle otra nueva. Pero por suerte la placa en sí, como os digo, era bastante pequeña y no tuve que pintar demasiado. Cuando comencé a pintar con acrílicos y pincel, la verdad es que me asusté un poco porque, si observáis bien, quedaba todo translúcido y muy feo. Pero ahí guardé la calma y dije, bueno, bastará con darle 1 o 2 capas más para que quede el color opaco. Y sí, por suerte con eso bastó y pude darle un color bastante chulo simplemente con estas pinturas acrílicas, aunque tengo que decir que el coloreado que dejan los rotuladores Posca me gusta bastante más. Realmente siento que la pintura acrílica no está diseñada para pintar en este tipo de superficie, aunque es lo único que tenía. De hecho, me gustaría preguntaros a vosotros, por si vuelvo a hacer algo parecido a esto, ¿cuál creéis que es el material más adecuado para pintar sobre este tipo de superficie? Porque aparte de ayudarme a mí en próximos vídeos, quizás también podáis ayudar a alguien en los comentarios. Ya con el color terminado por fin y con toda la pintura completamente seca, podíamos tomar mano del delineador para hacer todo el trazado. Para ello me bastó con uno de una punta de 1.0 milímetros. Sé que de momento estabais pensando que estaba quedando todo un poco raro, pero como veis con el delineado cambia de una manera impresionante que casi ni parece el mismo dibujo. Y así, chicos y chicas, es como nos quedaría el resultado final de la plaquita. Pero ya sabéis que en este tipo de manualidades barra dibujos siempre intento dar un pasito más allá y darle un toque característico. Así que sin pensármelo mucho también tomé el cartón base que hay debajo de la plaquita y con ayuda de sprays y dividiendo este cartón en 2 mitades hice una especie de auras combinándolas con el color correspondiente de cada personaje. Quizás esto os parezca una tontería, pero ya veréis que este contraste de colores en el fondo le va a dar un toque magistral. Ya con el fondo de las auras listo, simplemente quedaría volver a montar todo y ya lo tendríamos terminado. Veamos entonces cómo luce ahora mismo esta placa tuning de los 100.000 suscriptores. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería muchísimo que dejes tu like apoyándolo para que de esa manera me anime a hacer más vídeos de este estilo. También te invito a suscribirte si es que todavía no lo estás y a activar la campanita para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones. Por supuesto, me encantaría ver tu comentario opinando qué te ha parecido esta placa tuning. Y nada más, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Kiko.